El tema, uno de los temas relacionados a la contingencia del COVID-19 y que naturalmente desde el inicio ha tenido algún tipo de discusión es el tema económico. Un tema que a mucha gente le resultaba incluso indignante en principio porque se entendía que si se discutía el impacto económico se estaba supeditando la producción de riqueza a las vidas humanas, lo cual, insisto, es una falsa antinomia, es un choque que se quiere forzar a verlo como una especie de oposición por temas supuestamente morales o éticos, cuando en realidad la economía tiene que ver con decisiones que toman los humanos en cuanto a su consumo, en cuanto a la satisfacción de sus necesidades y en cuanto a su calidad de vida. Y cuando hablamos de calidad de vida, sobre todo cuando la misma se suprime, cuando la misma se deprime demasiado, pone en juego la vida misma, sobre todo de las personas que dependen de nosotros. La alimentación es uno de esos ejemplos. Por lo tanto, desde que comienzan a neutralizarse las rutinas productivas de los seres humanos, de las personas físicas y jurídicas, desde que la gente deja de ir al trabajo, desde que la gente deja de estar ya sea en un cubículo, en una oficina, en una industria, trabajando desde la casa, trabajando desde su vehículo, tratando de sumar a esos eslabones que llamamos necesidades, tratando de sumar su parte y de obtener, ¿por qué no?, su legítimo afán de lucro. Todo esto pasa entonces a provocar una serie de análisis importantes entre los estudiosos y a provocar una serie de medidas que nosotros las hemos visto. Los gobiernos, mientras por un lado intentaban tratar de convencer a las personas de mantener las medidas, de obedecer las medidas de aislamiento, distanciamiento, de la fortaleza de la cuarentena, del toque de queda y demás, por el otro lado los gobiernos intentaban, dependiendo la mucha o buena fortuna que hubiesen tenido anteriormente en generar riqueza, en ahorrarla, en mantener unos montos, unas reservas o en tener la capacidad de acudir quizás incluso hasta factores de endeudamiento. Entonces intentaron generar patrones de complemento, programas de complemento a quienes estaban dejando de generar riqueza. Ahí vinieron los programas, FASE, quédate en casa, esto, lo otro, tratar de darle más recursos todavía a quienes ya los recibían a través de la tarjeta Solidaridad. Cada una de estas medidas, cada uno de estos contrapesos, entre comillas, con un costo monetario y con un costo importante en relación a la cantidad de recursos que el Estado administra en relación a aquello que puede fiscalizar, a aquello a lo que le puede aplicar una tasa, unos impuestos. Al reducirse la actividad económica total, completa, bajan las recaudaciones y de esas recaudaciones cada vez más bajas se tienen que hacer frente a unos gastos que en algunos casos no bajan, como es el gasto corriente, por ejemplo, de la empleomanía del Estado. La empleomanía del Estado no dejó de recibir en casi ningún caso los salarios que les correspondían. Por lo tanto, ese gasto permanecía de manera indistinta. ¿Se dice en la actualidad? Sí. Sí, sí. Los empleados del Estado siguen Ese es cobrando su salario completo. Ese es un costo que no varió. Exactamente. El gasto de servicios personales se mantiene igual. Ese es un costo que no varió. Pudo haber variado perfectamente el de los pagos a suplidores, pudo haber variado el de los pagos a ciertos pasivos acumulados, pero en general ese se mantuvo con un Estado que estaba fiscalizando menos, ¿no? Para poder, mientras hago el comentario más cómodo, más cómodo. Pero quítatelo. El caso es que la realidad es que mientras todo esto ocurría, cada Estado ha destinado un esfuerzo técnico, en su mayor parte, a diseñar lo que viene detrás de la curva, lo inevitable, ¿qué es? La idea de la normalización, la idea de volver a encender los motores económicos, la idea de en algún momento, sea con distanciamiento social, sea a partir de cierto punto, o de una reducción, como felizmente algunos países tuvieron, el caso neozelandés es ejemplar en el mundo tal vez, a través de una reducción de esa curva de nuevos contagios, entonces volver o mantener la actividad productiva. Alemania, que ha sido un país en muchas cosas ejemplar, en otros ha tenido los inevitables costos de esta pandemia, ha tenido, por ejemplo, de los países europeos, fue el primero que decidió la política de pruebas masivas, de hecho se adelantó muchísimo en ese aspecto a otras naciones de Occidente, y decidió mantener en muchos aspectos a una buena parte de su empleomanía todavía activa. Sin embargo, ¿qué dice el gobierno alemán del partido CDU, de esa coalición democristiana, y que tiene obviamente como ciertos aliados el poder ejecutivo? Tiene a la jefa de gobierno, que es Angela Merkel. Bueno, hoy se anuncia que bares y restaurantes, que son un subtipo de negocio en específico, para reabrir sus actividades necesitarán un impulso. ¿Y cómo piensa el Estado ayudar a ese impulso?
de la manera más sencilla. No va a sacar fondos de los que ahora tiene menos para darlos, ni va a otorgar unos bonos, ni va a mandar a hacer una fila, no. Le va a bajar el impuesto al valor agregado, el IVA, que aquí se llama ITEVIS. Siempre me pregunté, ¿por qué le pusimos ITEVIS aquí? Le pusieron ITEVIS porque cuando se habló de ese impuesto, como el IVA ya era conocido a nivel internacional, aquí se quiso escandalizar con eso. Y el gobierno utilizó la estrategia de poner un nombre diferente para poner el mismo impuesto. Y entonces le inventaron eso. Aquí tú sabes que somos creativos. No. No, eso no es IVA. Eso no es IVA. Es un ITEVIS. Eso no es nada que IVA, ningún IVA. Eso fue como en los 90, ¿verdad? Eso fue, no, en el gobierno de Jorge Blanco fue en 86, 84, 85. Por ahí. La reforma del 84. Oh, ya. Mira el qué primero bien. fue de 6%. Bueno, en todo caso, miren qué interesante. Esa partecita no la manejaba. ¿Qué dice el gobierno alemán? ¿Qué dice el gobierno que está interesado, como todos los gobiernos, claro, en fiscalizar? Está interesado en fiscalizar una parte de la riqueza para tener que devolverla en servicio a los ciudadanos. Le baja del 19 al 7%, casi a la tercera parte, un tercio, el IVA a bares y restaurantes. Es la primera medida de una serie de medidas que en los próximos días en esa nación se van a estar anunciando con respecto a cada uno de los estamentos que componen el tejido productivo de esa nación. Un tejido productivo que, dicho sea de paso, Alemania, que es una nación capitalista con una economía de mercado tremenda, con una producción industrial extraordinaria que agrega mucho valor. De hecho, el Made in que más vale en el mundo es el alemán. Mucha gente pudiera estar equivocada en eso. ¿Qué hace este país? Le dice a los trabajadores de ese rubro en específico: salgan a trabajar, salgan a generar riqueza, sus pérdidas, ¿cómo las van a amainar? ¿Cómo las van a amortizar? Teniendo durante un tiempo prudente en lo adelante una menor carga fiscal. Y usted verá que ese caso va a provocar, por supuesto, una reactivación mucho más rápida en un campo que paga empleados. Una menor carga fiscal no solo para ese sector comercial, sino también para el consumidor, que al final es que lo paga. Obviamente. Entonces va a incentivar el consumo, porque la gente entonces va a querer ir al restaurante y dice, bueno, me va a salir más barata la cuenta. Exactamente. Porque acuérdate que el IVA es una especie de agente, el comerciante es una especie de agente de retención. Es un costo porque tiene que buscarlo todos los meses. Es la cosa. Ese impuesto le llega a través de la factura del propio negocio que le brinde ese servicio. Pero hay algo más, Esteban, hay algo más, Milagros y Yulisa y compañeros y oyentes. La comida no viene del aire. La comida no baja del cielo. Ni se tira una cápsula y sale. Permitirá volver a reactivar la cadena de consumo donde tanto el campo alemán, que por cierto es una agricultura, aunque cada vez representa menos de su Producto Interno Bruto, pero sigue siendo una agricultura intensiva, pero también las otras economías, los otros campos agrarios, los otros grupos agrarios de otros países también. ¿Y la industria licorera? Claro, porque es una cadena, señores. Es una cadena que se abastece. Es el famoso tema del mutualismo, de forma directa o indirecta, cómo solo ese aspecto va a tener un impacto. Claro, allá se está discutiendo cómo entonces hacer con los otros rubros. Dicho sea de paso, más de un 90% del tejido productivo alemán está compuesto por empresas medianas y pequeñas, que es algo que demuestra que una economía puede perfectamente estar poblada de pequeños actores. Muchos de ellos incluso trabajan el famoso modelo de cooperativa, que es muy conocida, sobre todo las cooperativas industriales en esa nación. Y bueno, al final pongo un ejemplo. Fíjense que ni siquiera es algo tan difícil de pensar. Yo decía ahorita en las redes sociales, ¿quién va a ser el valiente? ¿Del gobierno actual o de los que aspiran a ser el próximo? Tanto oficialismo como oposición. ¿Quién va a ser el valiente que va a decir que propone algo así con las MIPYMES? Vamos, yo lo propongo con las MIPYMES. Vamos a sentarnos a estudiar. Ya se habló del famoso anticipo, que es una cosa que igual tiene que en algún momento terminarse. Por favor. Pero vamos a ver si podemos extenderlo a otros tipos de cargas impositivas. Y vamos a estudiarlo con las MIPYMES. Vamos a pensar en las empresas de 20, 40, 80, 100 empleados, como usted quiera, pero vamos a discutirlo. Yo quisiera alguna vez en la vida, no quisiera que pase el tiempo que nosotros vamos a tener aquí en este planeta, sin yo ver alguna vez al Congreso Dominicano, sin yo ver alguna vez a los actores que inciden en la toma de decisiones, preguntándose hasta qué punto se puede generar ese incentivo, esa carga de incentivos
a quienes producen riqueza, a quienes, cuando usted haga la suma, emplean más gente que cualquier emporio nacional o internacional que tenga capital invertido en la República Dominicana. Vamos a ser creativos y a tratar de sacar algo positivo de toda esta situación y de toda esta contingencia. Y sí, podemos parecernos en algunas cosas a los alemanes, aunque no en todas al mismo tiempo, pero podemos empezar por algunas y tratar de adaptarlas a nuestro entorno y hacer lo que otros hicieron para llegar a ser lo que son hoy.